Hoy voy a hablar de una de las controversias más tristes que se encuentran en los hablantes de la lengua náhuatl, Horacio Carochi y su controvertida herencia. El jesuita Horacio Carochi, Florencia 1579, fallecido en 1662, fue autor de un vocabulario y una gramática en lengua mexicana con el título Arte de la lengua mexicana. Es considerado el introductor de los macrones, que son una marca que se pone sobre las vocales, sobre la A, la E, la I y la O, para indicar la cantidad vocálica. Dicho de otro modo, la vocal con una raya se alarga o se sostiene en el tiempo al pronunciar la palabra. La controversia ocurre porque Carochi introduce esta marca vocálica cuando nadie antes la escribía, para diferenciar homónimos contextuales, es decir, palabras distintas que se escriben y pronuncian igual, pero tienen distintos significados según el contexto, aunque puedan tener un mismo origen. Vamos a explicar esto. En castellano, por ejemplo, tenemos la palabra evaporarse, que puede significar convertir un líquido en vapor. Y tenemos la palabra homónima, evaporarse, que puede significar fugarse, desaparecer sin ser notado. Aunque la palabra es la misma en su origen, adquiere distintos significados según el contexto, llegando a constituir homónimos contextuales, esto es, distintas palabras. A Carochi le pareció que este tipo de palabras homónimas en náhuatl pueden distinguirse unas de otras mediante el alargamiento vocálico, de modo que dejan de ser homónimas, porque pasan a escribirse y pronunciarse distinto. Así el verbo tlatía nino puede dar lugar a ninotlatía con el significado de me quemo, ardo, con un sentido próximo a me convierto en vapor. En realidad es al arder desaparezco, una cosa que arde se desvanece. Y además de esta palabra ninotlatía, que significa me quemo o ardo, encontramos ninotlatía, con el significado de me escondo, me oculto, un significado próximo a me fugo, desaparezco sin ser notado. La primera afirmación controvertida de Horacio Carochi es la de que estos falsos homónimos son muy pocos, unas cuantas palabras, no sé, 5 o 10 en la lengua, cuando en realidad cualquier persona que toma un diccionario de sinónimos encuentra homónimos en casi cualquier palabra. Carochi cometió un grave error y resulta hasta una falsedad. Realmente la palabra ninotlatía es la misma, tenga macrón o no la tenga, y es el contexto el que hace que adquiera un significado u otro. Me quemo o ardo o me escondo, porque para los nativos esa palabra venía a ser algo muy parecido a la palabra que nosotros utilizamos cuando decimos me evaporo, por me fugo, desaparezco sin ser notado. Es la misma palabra y nosotros no le ponemos a me evaporo cuando es me fugo, no le ponemos ninguna rayita ni nada, y pues no debían tampoco ponerla a los indígenas, pero a este se le ocurrió, a Carochi se le ocurrió este invento. Vamos a tomar otro ejemplo. El verbo relatar significa informar a alguien, dar a conocer algo. En náhuatl clásico se dice nognocha nite. Lo encontramos en el vocabulario de Molina, que es un diccionario, y tiene varios homónimos contextuales. Así, si el relato versa sobre algo que era secreto, puede significar desvelar. Relatar, narrar un secreto es desvelar ese secreto.
descubrirlo. Si el relato versa sobre una fábula, puede significar contar cuentos. Por ejemplo, un cuento que se cuenta a un niño es una narración, un relato, pero está en un contexto de que es una historieta más o menos infantil, que puede ser con moraleja. Si el relato tiene un propósito de advertir, puede significar informar, advertir de algo que va a suceder o de algo que ha sucedido. Y si el relato tiene como propósito amonestar, puede significar reprender, censurar. Todos estos homónimos son homónimos contextuales. Ello quiere decir que es el contexto el que da significado al relato, convirtiendo un simple relato en cuento, o convirtiéndolo en amonestación, o convirtiéndolo en información, o convirtiéndolo en revelación de secreto. Y no hay suficientes macrones para distinguir los distintos homónimos contextuales. La ocurrencia de Carocci no sirve para lo que fue creada, distinguir los distintos homónimos. Y luego también cabe decir que si no consta y esto es muy importante, si no consta el contexto, el sentido descontextualizado es único, relatar, narrar, y es como aparece en el diccionario de Molina. Y como lo usaba Andrés de Olmos y otros muchos autores clásicos. Relatar, narrar. Algo parecido ocurre con el verbo tlaltoca-nitla. Tlaltoca-nitla, que significa sembrar, poner bajo tierra, soterrar. Así tlaltoca-nite significa sepultar a alguien, de donde se infiere que toca-nitla significa cubrir y tlaltoca cubrir con tierra. Cubrir con tierra algo como una semilla es sembrar en un contexto. Cubrir con tierra a una persona que ha fallecido es sepultar, enterrar. Pero en otros contextos da lugar a ciertos homónimos contextuales y macrón, como tocanité, que también significa seguir a alguien, ir detrás de alguien, acompañar a alguien, cubrir la espalda de alguien. Y da origen a la palabra tepoztocanité, donde tepoztli es espalda y toca pues viene a significar cubrir la espalda, pero que adquiere el significado contextual de seguir a alguien, ir detrás de alguien, acompañarlo. Y aquí Carocci le quita el macrón, siendo el mismo verbo en origen, porque antes habíamos dicho que era cubrir con tierra y aquí es cubrir la espalda, que obtiene un nuevo significado en determinados contextos. Y en otros contextos tocanité, sin macrón, significa creer en alguien, porque quien sigue a alguien es porque cree en él. Los seguidores de Jesucristo lo seguían y creían en él. Sigue siendo el mismo verbo en origen, porque hemos dicho que viene de cubrir la espalda y eso de cubrir, pero que se convierte en un sinónimo contextual. ¿Por qué Carocci de repente arbitrariamente pone a veces un macrón, a veces lo quita, alarga las vocales cuando quiere? Nadie lo sabe, es inexplicable, es confuso y no tiene sentido. E incluso en algunos contextos da origen a otra palabra homónima, comprender a alguien, porque el significado se extiende a alcanzar. Así, en Noyolo con toca, que significa mi espíritu lo sigue, lo alcanza a comprender, lo comprendo, lo alcanzo a comprender, lo comprendo. Con lo cual, vemos que el mismo toca puede significar sembrar, puede significar enterrar, puede significar seguir, acompañar, puede significar comprender, aunque todo su sentido más propio es cubrir. Eso es lo que quería decir yo. Y que Carocci pone los macrones sin ningún sentido, sin ninguna lógica. ¿Cómo recibieron los contemporáneos de Carocci estas innovaciones? Las tildaron de ocurrencias, porque él no hablaba de la cantidad vocálica, sino de marcarla para distinguir homónimos contextuales. Con ello quiero decir que todas las lenguas tienen cantidad vocálica, el castellano, el inglés. A veces alargamos un poco la vocal o la hacemos más breve en función de su posición en la sílaba, en función de cuál es la consonante que le sigue o antecede, pues podemos cambiar un poco y alargar o reducir la longitud de la vocal. Pero que eso sirva para marcarla y distinguir homónimos contextuales, pues eso es totalmente una cosa que Carocci se inventó. Y para ilustrar la verdad de esta afirmación, de que es un invento y una ocurrencia, cito el texto que aparece como razón de la obra al lector,
Este texto está incorporado al comienzo de su obra Arte de la lengua mexicana. Entonces estamos hablando que es un texto de la época en que se escribió y lo que opinaban las personas de la época. Y dice así: que los naturales que hablaban perfectísimamente la lengua desconocían las ocurrencias de Carochi, ocurrencias que no aprendió de los indios, sino que los indios lo aprendieron del mismo padre. O sea que los indios lo hablaban perfectísimamente. O sea, si lo hablaban perfectísimamente quiere decir que no necesitaban perfeccionar lo perfecto. Y ellos no tenían esa cosa, esos macrones. Y bueno, Carochi no las aprendió de ellos, o sea, no las tenían, sino se las inventó él, claramente. Y además dice que los indios lo aprendieron del mismo padre, o sea, queda clarísimo que en aquella época fue una ocurrencia. ¿Y por qué entonces ocurrió que las aceptaron? Ahora vamos a decirlo. ¿Por qué tuvo éxito en algunos sectores? Carochi, como filólogo, teólogo y filósofo, gozaba del prestigio que daba ocupar cargos reconocidos como el de ser rector del Colegio Máximo de San Pedro y Pablo en la Ciudad de México. O sea, tenía unos puestazos muy importantes y una cultura, filología, teología y filosofía, pues que imponía un poco. Y su obra y enseñanzas fueron elogiadas vivamente por gente intelectual que no hablaba náhuatl o lo hacía muy rudimentariamente, pero que decían, bueno, si este señor con estos estudios afirma esto, pues es que estará bien. Por otro lado, los nativos de México en aquella época eran muy respetuosos y poco propensos al enfrentamiento. Esta afirmación es muy importante. Los nativos estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa que viniera de una autoridad reconocida. Más de alguien pues que era un europeo. Carochi nació en Florencia y además era un sacerdote. Vamos, que lo que él decía iba a misa. La influencia de Carochi en el náhuatl moderno. Aunque en el náhuatl clásico no tuvo ninguna influencia porque eran autores anteriores a Carochi, en los dialectos modernos es muy importante su influencia porque los nativos fueron instruidos conforme a sus enseñanzas. O sea que se divulgó el tema de los macrones una barbaridad. Y hoy los nativos reniegan del náhuatl clásico, lo escriben todo con macrones y se ponen, vamos, que lo ven como propios. Y a mí me parece una tristeza. Me parece una tristeza porque han complicado el aprendizaje del náhuatl poniendo una dificultad añadida que es saber dónde se ponen los macrones. Imagínense que en castellano tuviéramos que poner los macrones, pues sería mucho más difícil el idioma. Su divulgación se hace imposible y bueno, puede haber hasta gente que se alegre mucho de que se pongan los macrones para que la gente no aprenda náhuatl y se divulguen otras lenguas. Pues eso es lo que quería decir. Qué tristeza.